Entonces, les pregunto yo, en esta jornada de clase del jueves 8 de abril 21, ¿a partir de qué momento comienza la instrucción en el proceso penal común? Tan, 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 tan. Vamos a ver. En el proceso penal común, la instrucción formal es después de la audiencia Okay. inicial. Ajá, ¿quién la ordena? El juez de paz. El juez de paz ordena, pero el auto de instrucción lo hace el juez de instrucción. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a lo que ha transcurrido desde antes del auto de instrucción? ¿Deja de ser investigación? No, a esa parte es a la que se le conoce como investigación inicial o la etapa del sumarial antes de llegar a la sede judicial. Investigación inicial. Diligencias de investigación inicial. Correcto, así se llama. Entonces, es un preámbulo de la instrucción formal. En menores tenemos instrucción formal. Tenemos etapa de investigación. Y la etapa de investigación comienza desde el hecho punible hasta la promoción de la acción penal. Licenciado, y la promoción de la acción penal es cuando la fiscalía presenta el requerimiento. No, si ustedes se van al Código Procesal Penal comentado y sobre todo al procesal penal, ustedes van a encontrar el requerimiento, la figura del requerimiento y la figura de la acusación. Entonces, ¿a dónde encuentran el requerimiento y a dónde encuentran la acusación? El requerimiento es en la audiencia inicial, para la audiencia inicial. Para que proceda la audiencia inicial. Mientras que la promoción de la acción penal, mientras que la acusación, que vendría siendo su equivalente en materia penal juvenil, la promoción de la acción, se presenta una vez culminada la investigación. ¿Ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? Uno sirve para ver la situación jurídica de la detención de un aprendido para la imposición de las medidas cautelares en materia penal juvenil, pero adicionalmente sirve en adultos para que pase a la etapa de instrucción. Entonces la pregunta es necesario que pase a etapa de instrucción en menores? Ese análisis voy a necesitar que me lo hagan, porque ya que se los comenté, me lo van a hacer ese análisis en la tarea. No le puede hacer la... No sé si nos puede repetir lo anterior, porfa. ¿Qué parte? Donde hizo la separación de los dos procesos, del de menores y del de adultos. Ya no me acuerdo ni por dónde comencé. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Tenemos, por comentario de Mercedes, que el requerimiento y la acusación, ambos escritos o ambos actos propiamente de la fiscalía son diferentes. El requerimiento nos sirve en el proceso penal común, pero también en materia penal juvenil, para incitar a la entidad jurisdiccional a resolver la situación jurídica de un aprendido o para imponerle medida cautelar a alguien de quien se requiere. Y entonces eso motiva al juzgado
a señalar una audiencia de imposición de medidas cautelares, que se llama en adultos audiencia inicial, pero en menores no tiene un nombre en particular y se le suele denominar audiencia de imposición de medidas, etc. Entonces, pero este requerimiento fiscal en adultos también nos sirve para que el juez se pronuncie a petición de la fiscalía, para que abra lo que es la instrucción formal, aperture la instrucción formal. Y a partir de esa apertura de la instrucción formal, el juez de paz nada más lo menciona, pero quien lo ordena de forma muy formal, valga la redundancia de las palabras, es el juez de instrucción. Entonces, a partir de la apertura de la instrucción formal, hay un cómputo de investigación. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en materia penal juvenil, ¿es necesario que el juez de menores abra a instrucción formal? Entonces, la redacción del artículo 53 o la lectura del artículo 53 le da la clave. El 53 de la Ley Penal Juvenil, cuando les dice de que se llama a una audiencia para ver la situación jurídica del menor. Eso sin perjuicio, dice, que la fiscalía continúe con la investigación. ¿Se está pronunciando el juez sobre la investigación? Pregunto. Cristian. Sí, repítame la pregunta, por favor. Cuando dice la Ley Penal Juvenil en el artículo 53 de que el juez llama a audiencia para efectos de decidir la situación jurídica del menor detenido en flagrancia, sin perjuicio de que la fiscalía continúe con la investigación. ¿Se está pronunciando el juez sobre la investigación? Para mí, el juez no se está pronunciando sobre la investigación. ¿Pero qué le está diciendo respecto a la investigación? Vamos a ver. Que es independiente, licenciado. Correcto. Entonces, ¿hay necesidad de pronunciarse sobre la instrucción formal? No. Ya les hice la tarea. ¿Cuál es la diferencia entonces con la audiencia inicial del proceso penal común? Ya ustedes ya vieron una diferencia ahí. ¿Ok? Vamos. ¿Están de acuerdo? Lick, tengo una pregunta. Vamos a ver. Y en esta audiencia de imposición de medida, se podría o se da los famosos incidentes. Es que eso no me queda muy claro. Vale, puede ser otra vez la tarea. ¿Qué dice el artículo 380 del Código Procesal Penal? Por eso les digo yo, váyanse a ver cómo se desarrolla según el proceso penal comentado en el tomo 1, no me acuerdo si es el tomo 1 o es el tomo 2, pero en uno de esos dos tomos les habla de la audiencia inicial, cómo se va desarrollando, cómo se apertura, luego de la verificación de las partes presentes, viene la parte de incidentes. Es de rigor en todas las audiencias, la etapa incidental. El juez, antes de proseguir, les pregunta a las partes. Por eso es que antes yo de comenzar la clase, les tengo que preguntar si tienen alguna cuestión que plantearme, ¿verdad? Antes de que me la vayan a plantear allá al final, ¿verdad?
similar. Ok, estamos entendidos. Para comenzar ya de una vez con la clase. Bueno, sin más comentarios, hoy vamos a ver el tema de las medidas definitivas. Anoten ahí, ¿verdad? Medidas definitivas. Ahora les pregunto yo, ¿qué en la clase o en las dos clases anteriores, qué anotaron ustedes que era la medida provisional? Yo, licenciado, lo que anoté es que son medidas cautelares, se busca asegurar los resultados del proceso y que son temporales. Entonces, acá, la medida definitiva, su naturaleza sería sancionatoria. No sería de cautelaridad, sería sancionatoria. Y entonces, lo primero que vamos a ver es una definición. Entonces, se alcanza a ver la imagen ahí del... Sí, se mira. Mira, va, entonces, tomen nota ahí de esa definición que aparece, en donde se menciona que las medidas definitivas son consecuencias jurídicas impuestas a un menor por el hecho punible cometido, con carácter de sanción, pero sobre todo con carácter socioeducativo. Es decir, tiene un componente sancionatorio, pero tiene que tener también un fuerte componente socioeducativo. Porque el proceso penal juvenil es estrictamente socioeducativo. ¿Queda claro ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario sobre esta definición? Ninguno. Pasemos al siguiente punto entonces. Finalidad de la medida definitiva. Cumple dos finalidades esenciales, la de prevención especial y la de prevención general. Pero, ¿qué es esto de prevención especial y qué es la prevención general? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? Esto tiene que ver mucho con los fines que tiene la sanción penal, es decir, los fines de la pena en materia penal. ¿Alguien se recuerda de esa parte del derecho penal? Parte general, los fines de la pena o de la sanción. Entonces, igual acá,
En materia penal juvenil, la sanción penal juvenil cumple fines de carácter de prevención especial y fines de carácter de prevención general. Brian Edgardo. Dígame, Elic. ¿Se recuerda usted esa parte del derecho penal en donde se habla de los fines de la pena en cuanto a su prevención especial y su prevención general? No. Ok, entonces, vamos a ver, partamos de cero y digamos que, al igual que la pena de adultos, la sanción penal juvenil cumple fines de prevención especial y fines de prevención general. ¿Qué vamos a entender por fines de prevención especial? Bueno, la prevención especial son aquellos aspectos de carácter específicos e individuales para el reo, mientras que la prevención general está regida o dirigida, mejor dicho, a aspectos de carácter de la población. ¿Y cómo es que se verifican estos fines? Bueno, para ello van a haber fines de carácter negativo y fines de carácter positivo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la prevención especial vamos a encontrar prevención especial positiva y prevención especial negativa. La prevención especial positiva tiene mucho que ver con el aspecto de inserción social que debe de tener el reo, el imputado, el procesado o el sancionado. Licenciado, disculpe, yo no alcancé a copiar Escuchar. lo último Sí. de la página anterior. Ok. Sí, vale, voy a retroceder entonces, permítanme, por favor. Permítame. Ahí está. Ahí me avisa. Entonces, señalando, ¿verdad? Los fines de la sanción penal juvenil tiene carácter de prevención especial como de prevención general. Los fines de carácter de prevención especial están dirigidos de forma muy particular a el sancionado, al condenado, al reo, al imputado, al declarado responsable, mientras que los fines de carácter general están dirigidos propiamente a generar un efecto en la población. ¿Ven cuál es la diferencia entre la prevención especial y la prevención general? Selig. Entonces, si hablamos de que la prevención especial son aspectos muy puntuales dirigidos al responsable, siempre vamos a encontrar en ambos casos, especial y general, aspectos de carácter positivo y aspectos de carácter negativo. Entonces, el primero que encontramos es el aspecto de la prevención especial positiva, que tiene el interés de la sanción, es su resocialización. Entonces, ¿cuál es la resocialización que se busca en materia penal juvenil? Vaya, aquí quiero hacer una aclaración también, porque no quiero que el día de mañana te vayan a topar con alguien y que le vaya a decir, licenciado Sibori, hablándole de resocialización, cuando es bien cuestionable eso de que si el menor de edad ya está, se va a reinsertar socialmente, y se llega a hablar de un término que se menciona como inserción social. Estos términos son bien discutibles porque hay jóvenes que en algunos aspectos ya están insertados socialmente en la población, en materia laboral, en materia estudiantil, en materia familiar, pero hay otros que sí va a haber que
buscar nuevamente ese proceso de inserción social, ¿verdad? Entonces va a depender de cada caso en concreto. Ahorita quedémonos con el aspecto así, en términos vagos, en términos generales, en cuanto a que los adolescentes, lo que se va buscando en el adolescente es su inserción o su reinserción social a la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, en el proceso formativo, en el proceso familiar, producto muchas veces de la delincuencia es el descuido de los padres hacia los hijos. Porque prefieren que hay dejarlos que anden haciendo lo que ellos quieran para evitarse responsabilidades de estarlos cuidando, el aspecto laboral, el aspecto que no les queda tiempo, que no pueden descansar, o aquellos que no tienen quienes por ellos, están con los abuelos, con los tíos, entonces estos no ejercen suficiente autoridad como para poderlos dominar para que se vean involucrados o para evitar que se vean involucrados en hechos punibles. Entonces, en la inserción familiar se trata de buscar aquel apoyo para que estos se logren incorporar, unificar la relación de familia, ¿verdad? Entonces, eso busca la prevención especial positiva, la reinserción o la inserción del procesado, del penado, del responsable en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos en los que haya necesidad de incorporarlo nuevamente. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el ámbito de aprendizaje de oficios, de artes, etc. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿O alguna opinión que les merezca este comentario? Yo estoy de acuerdo, de que toda persona, pues a pesar de algún pasado oscuro, por así decirlo, tiene otra oportunidad en la vida. Ok. Además, esto es constitucional, porque allá el artículo 27, creo que de la Constitución de la República, señala de que la responsabilidad penal a través de la prisión debe de cumplir fines de carácter de reinserción social. Entonces, esto, la Sala de lo Constitucional de nuestro país ha sido muy extensiva en señalar de que no solamente con la pena de prisión, sino que también con cualquier forma de pena debe de cumplir esa finalidad. La pena, la prisión por sí sola no va a reinsertar a alguien, tienen que buscarse otros mecanismos. Entonces la pena debe de tener fines, no solamente de castigo, sino que fines también de carácter de reinserción social. Y en el caso que estos fines de reinserción social, a fin de cuentas, cuando ya salen no hayan cumplido su cometido, o sea, el delincuente, bueno, perdón, el condenado ya sale y sale a seguir haciendo lo mismo por lo que entró. Sí, claro, entonces lo más probable es que vaya a volver a entrar, ¿verdad? Pero una vez culminada la pena, pues si no cometió otro delito dentro del centro donde se encontraba, entonces va a merecer la libertad. Pero si dentro del encierro comete otro delito, pues lógicamente no va a salir, porque por muy leve que sea el delito, no va a poder obtener su libertad. Veamos el otro aspecto de la prevención especial negativa. La prevención especial negativa lo que va buscando es evitar que el delincuente continúe cometiendo delitos. Es lo que usted estaba manifestando hace un momento. Ahora, esto tiene sus críticas modernamente, porque cuando se hacen estas teorías estamos hablando del siglo XVIII. Xiomara, quería decir algo. Si gusta, pasa a la página, Alec. Gracias. Bueno, correcto.
Entonces, cuando hablamos de la prevención especial negativa, vemos que lo que va viendo o lo que va buscando es dejar fuera de espacio al delincuente para que cometa, para evitar que cometa otros delitos. Es lo que se le conoce como la inocuización, es decir, de sacarlo del ámbito de la delincuencia a través del encierro. Pero esto modernamente ha tenido sus críticas. ¿Por qué decimos que modernamente ha tenido sus críticas? ¿Quién sabe por qué? Porque siempre regresan al mismo ámbito después que salen. No, me estoy refiriendo desde el encierro. Es decir, la cárcel cumple una finalidad como pena, y es sacarlo de circulación de la delincuencia. Se logra sacar totalmente de la delincuencia a una persona con el encierro. No, lo que hace es prevenir futuros delitos, pero sacarlo de la delincuencia no, en razón de que han habido resultados negativos de cuando salen de prisión siguen delinquiendo. Entonces, y ese resultado negativo, ¿a qué eso le podemos generar? En razón de que no funciona por la reinserción, no reinserta a la persona, no cumple con la función, nada más es temporal. ¿Pero por qué? Bueno, licenciado, buenas tardes. Yo creo que muchas veces también se debe a la condición socioeconómica, porque obviamente alguien que sale de cumplir una condena, naturalmente va a regresar al lugar donde estaba habitando anteriormente, pues con las mismas amistades. Entonces, por eso es que está propenso es decir, lo que originó la causa de la delincuencia, que son las condiciones socioeconómicas y hasta familiares, no han variado y tiene que regresar a las mismas condiciones que lo hicieron generar esa delincuencia. Pero vamos a ver, el aspecto no es tanto como quien ha levantado la mano, perdón, Mercedes. ¿Y qué pasa con nuestra realidad? Que, o sea, los delincuentes aún de estar en la cárcel hacen más delincuencia. A eso me quería referir yo. Okay, sí, está bien, a eso me quería referir yo, Mercedes. Que la inocuización lo que va buscando es sacarlo de circulación del ámbito de la delincuencia para que no continúe cometiendo delitos, pero está en la cárcel y continúa cometiendo delitos. Entonces, pero eso no son todos los casos, son ciertos casos. Por ejemplo, a nivel de pandilla, los líderes de pandilla, o aquellos que logran tener contacto con parientes a través de los cuales Oscar Armando. ¿Quién es Oscar Armando? Vamos a ver. Permítame, que Oscar Armando parece que levantó primero la mano. Oscar Armando, vamos a ver, lo escucho. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con relación a lo que está manifestando, se puede también tomar en cuenta una situación que es muy grave, porque, por ejemplo, entran por un hurto, un menor es procesado por un hurto, que es muy común, y adentro del lugar donde está recluido, pues él ya no sale como una persona, que ya superó el asunto, sino que más bien ya sí se le aplicó una prevención especial, pero cometerlo allí, ¿verdad? Se previenen delitos, pero ¿qué sucede con él? Salen hasta tatuados.
y ya sale con ganas de cometer delitos más graves, es decir, sale con otra especialización. Con una inteligencia tan afilada, pero en el sentido opuesto al que la sociedad espera. Sí. Entonces, como que el reclusorio es como que es un taller en donde ellos se especializan para cometer ciertos delitos. Un posgrado. Vamos a ver, José Misael. Sí, mi respuesta iba encaminada a eso, de que en la cárcel pues les sirve a ellos como de admiración, por decirlo así, y de que ganan más respeto, dicen ellos, ¿verdad? Dentro del ambiente. Y aparte de eso, el comentario que hacían también fue el mismo que hice al inicio, que cuando salen, o sea, salen al mismo ambiente, pues, y es más, cuando los agarraron por algún delito, si los agarraron por homicidio, cuando regresa cuando ya cumple su pena y sale, pues como que llega con más mando a la pandilla, o sea, no sale con ideas de que me voy a alejar, me van a meter preso otra vez, sino que ya sale. Lo cual significaría entonces que la prisión no debe de ser la opción principal para sancionar a un imputado, sino que se debe de utilizar también como un último recurso, porque está comprobado que la pena de prisión o el internamiento, como se le llama en materia penal juvenil, no va a cumplir nunca esos fines de inserción social. ¿Ok? Claro, sí, pero no estoy diciendo yo de que en todos los casos no se deba de aplicar. Va a haber casos en donde va a ser muy merecidamente aplicable esa pena de prisión. Pero el caso ahí prácticamente, o sea, siempre hablando en cuestión de delincuencia, ¿sí? Por decir así, nos quedamos igual o peor, no sé cómo decirlo, porque si un pandillero que no tenía grado, por decirlo así, mata a alguien, entonces sube de grado en la pandilla. Así es. Porque ya mató a alguien, aunque Correcto. no lo agarren. Correcto. Si ya mató a alguien, lo agarran y va a la cárcel, o sea, igual. O sea, quedamos igual, pues. No sé si igual o peor, no sé cómo explicarle, pero la verdad que al final siempre estamos jodidos. Disculpando el salvadoreño, Erika. Licenciado. Sí. Permítame. Ok, dígame. Sí, licenciado, existe una realidad que se da en nuestro país, que en sí la prisión lo que buscaba era castigar el delito, ¿verdad? Castigar el hecho, pero tenemos dos tipos de delincuencia, el delincuente común y el delincuente, pues, así es, digamos, correcto. miembro de pandillas, que por muchos no he conocido, pero por algunos sí. Por ejemplo, las autoridades penitenciarias, todo el personal o el Ministerio de Seguridad y Justicia, de hecho hasta la misma Corte Suprema de Justicia por medio de los jueces, conocen de que ese tipo de personas nunca van a reinsertarse, porque ellos tienen reglas, en razón de que si van a reinsertarse a la población, pues lo que le toca es la muerte. Sí, José, vamos a dejar en un paréntesis su comentario porque está muy interesante, pero yo lo quiero enlazar con un comentario que en el WhatsApp está haciendo Santos Ernesto Argueta. Creo que se estaba refiriendo él a la participación de José Misael, cuando dice, ¿cómo sabe usted eso, compañero? Es decir, de que el reo que está en prisión no sale con una finalidad de insertarse, sino que sale ya con un contexto de ir brincándose en la juerga pandilleril a una posición mayor. Entonces, y para poder lograr eso, mencionan por ahí
Oscar Armando ha levantado la mano. Vamos a ver. Ya le doy la palabra a Oscar. Al brincarse, al cometer otro hecho delictivo, como sea matando a una persona, es la forma como va a adquirir una nueva posición dentro de la pandilla o dentro de la mara. Entonces, Santos Ernesto hace el comentario: ¿cómo sabe esto, compañero? No sé si lo hace por, no sé en qué sentido va el comentario. Si duda del comentario o es simplemente un comentario. Vamos a ver, Santos Ernesto. O no puede, no tiene activado el micrófono. Licenciado. Sí, vamos a ver, Oscar Armando. Sí, gracias. Con relación a lo que menciona el compañero Misael, yo creo entenderle, quizás para tratar de explicarle algo a Santos Ernesto Argueta. Cuando los delincuentes entran a la prisión, mayores o menores, ellos entran y ellos ganan un estatus dentro de su comunidad cometiendo crímenes, y a cual más aberrante sea, así es que suben más ellos de categoría, digamos, de estatus. Entonces, en este orden de ideas, si una persona llega por matar, en el ejemplo que es un asesinato, y que mate a una persona a la que ellos tienen etiquetada, como dicen, luz verde, entonces esta persona ha logrado un objetivo y por eso le ascienden. Lo promueven a que sea palabrero, que sea ranflero, que se ayude dentro de la jerga pandilleril. Pero cuando estamos hablando de una persona que no recibió, sino solo odio, que no recibió una preparación, así como lo está diciendo aquí esto que estamos leyendo, si no recibió un tratamiento adecuado, entonces ¿él qué va a hacer? Es una persona que no ha madurado bien, por ende se va a llenar de odio. Y el encierro es una cuestión que puede enfermar a cualquiera, y es donde yo puedo considerar que el compañero tiene razón en el sentido de que cuando ellos salen con más deseo de cometer delitos, es porque la falta de orientación que no tuvieron en el hogar se las da la calle. Y cuando llegan a la prisión, llegan ellos y tienen un problema existencialista en donde ellos se van, donde consideran que como ya se graduaron con ese delito que cometieron porque fueron a la cárcel, es en donde ellos tienen ya un estatus. Y como ven que les gusta y sienten un apoyo que es tan falso, aunque ellos sienten que es una gran hermandad, pues entonces es que ellos siguen. Es una cuestión bien compleja. El mundo de ellos es admirante. Gracias. José Misael, quería volver a opinar. Sí, licenciado. Mi comentario, el que le hice anteriormente, ¿verdad?, va relacionado pues a la triste realidad que vivimos en nuestro país. Eso así es, como dicen, es un secreto a voces, ¿verdad? Hay muchos que no les gusta hablar de eso, no sé si es porque no saben o porque no sé si vivirán o no en este país, no sé, pues, pero, o sea, esa es la triste realidad que nosotros vivimos aquí en este país, y esa vida oscura de clandestinidad que llevan ya medio mundo lo sabe. Sí, o sea, no es algo tan secreto. Ok, Mercedes, diga. Licenciado, una pregunta. Cuando una persona cumple la pena, ¿al cuánto tiempo desaparecen los antecedentes penales o siempre quedan los antecedentes? Mire, Yo no sé. en materia penal juvenil, el artículo 25 ordena que no deben llevarse registros de antecedentes acerca de adolescentes. Por lo tanto, ni la policía, ni centros penales, ni el ISNA, no pueden llevar registros, aunque la policía ya sabe que lleva registros. De hecho, manejan ciertos cards fotográficos. Elena sabe bien de lo que estoy hablando cuando hablo de cards fotográficos, en los cuales ellos los utilizan para identificar, por ejemplo, ciertas personas que consideran que pueden ser las que están cometiendo ciertos delitos. Entonces se van al card fotográfico y ya sea que por sí mismos la policía
o a través de alguna víctima o testigo, identifiquen a alguien que pueda estar en esa fotografía. Y resulta ser que en esas fotografías hay adolescentes y no deberían de llevar registros. Eso según el artículo 25. Miren, este problema de los registros, yo no es que esté en contra de que no se lleven registros. Lo que pasa es que debe de haber una situación más ordenada. Eso es lo que lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a ver aspectos del proceso. Ahorita estamos viendo ciertas reglas básicas que son propiamente de carácter sustantivo del proceso penal juvenil o de la justicia juvenil. Pero eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante, los registros. Así que les voy a pedir un poco de paciencia en torno a esa situación. Nada más adelantarle, Mercedes, que registros no se deberían de llevar, ¿verdad? O al menos para que les vaya a afectar en su vida personal. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, en teoría es que si un adolescente se le va a dar la oportunidad de insertarse socialmente, estamos hablando de que se le puede colocar en una institución educativa, se le puede colocar en una institución laboral, pero va a llegar a una institución laboral y lo primero que piden las instituciones laborales, ¿qué es? Solvencia de la PNC, antecedentes penales, buenas recomendaciones. Correcto. Y yo no sé si a alguno les pasó que en algún momento determinado hasta les pedían una prueba de polígrafo. ¿No les pasó a nadie por ahí alguna situación parecida? Yo conocí a varias personas que sí, que sí les sucedió. Pero igual se puede negar a hacerlo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, ya ven que Elena conoce la parte técnica de esta cuestión, estoy sospechando, ¿no? Bueno, entonces, pero en algunos casos hasta piden eso. Pero eso debería ser, entonces, eso no tendría sentido en materia de adolescentes, porque impediría de que con qué facilidad se pueda incorporar a la vida productiva, a la vida laboral, a la vida educativa, de aprendizaje de un adolescente. Por ejemplo, Mercedes, ¿usted quiere opinar? Perdón, Liz, se quedó la mano levantada. Sí. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Esto ocurrió ya hace bastante tiempo y sin embargo sigue sucediendo. Hace como, quiero ver, 12 años por ahí más o menos, en la jurisdicción de Zacatecoluca, apareció una noticia en el periódico, en donde decía, ¿le gustaría que sus hijos estudiasen a la par de delincuentes? Entonces ese era el anuncio en grande. Y entonces deja al descubierto público de que en el centro escolar X de un determinado caserío de la jurisdicción de Santiago Nonualco, pues estaban inscritos 2 hermanos y que estos 2 hermanos estaban involucrados en X delitos. Pero el proceso estaba en etapa de investigación. No estaban ni condenados, o sea, no estaban ni declarados responsables. El juez, cuando le llegan las diligencias no eran contundentes en cuanto a la participación de ellos en él o los delitos que se le atribuían. Y el juez tuvo que ponerlos en libertad. Pero a cambio les impuso medidas en medio abierto y una de las condiciones era de que continuaran su proceso educativo. Ahora, se enviaran a donde se enviaran a su proceso formativo escolar, siempre se iban a topar con la misma posibilidad, la estigmatización. Entonces, para evitar esa estigmatización, es indispensable de que no se conozca esos precedentes de involucramiento en hechos delictivos. Yo sé que algunos podrán decir, mire, pero eso es un riesgo también para el resto de compañeros y que no sé qué.
Pues sí, pero y la presunción de inocencia y la posibilidad de inserción social, ¿a dónde se van a tener que mandar? Si estamos hablando de que se le está dando una oportunidad a alguien. Ok, estamos claros. Bueno, pasemos. Lo que quiero yo que les quede bien claro es los fines de la prevención especial, cuándo es positivo y cuándo es negativo. Cuándo es positivo, cuando va buscando su inserción social. Cuándo es negativo, cuando simplemente busca el encierro con la finalidad de evitar que continúe cometiendo ciertos delitos. Pero ya vimos que el encierro en sí, por una parte, no evita la delincuencia y lejos de eso no le ayuda en nada al delincuente. Con esto no estoy diciendo yo de que ningún delincuente merezca la pena de prisión o la pena de internamiento, o el internamiento, mejor dicho, sino que se debe de dejar para aquellos casos sumamente idóneos, ¿verdad? Como medida. Veamos ahora la prevención general. Pasemos a la prevención general. La prevención general tiene un carácter en la población, y entonces podemos hablar de prevención general positiva y de prevención general negativa. La prevención general positiva es aquella en la que, en la medida en que se aplica la ley penal a cada caso en concreto, la sociedad se ve psicológicamente resarcida, aplacándose la sed de venganza social. Pero también en la prevención general general negativa, también ve una situación de ejemplo, y esto evita de que el resto de la población se vea atemorizada a verse relacionados con hechos delictivos. Entonces, yo les pregunto de forma muy personal a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, Oscar, si usted sabe de que existe una pena de prisión por aquella persona que roba o que hurta, ¿usted estaría inhibido o estaría motivado a cometer cualquiera de estos hechos punibles? Bueno, poniéndome en una... ¿De qué color depende del color del green? El color del billete. No, pues ahí dependiendo. A veces hay situaciones en las que una persona o un menor no entra a ese mundo porque quiere, sino que lo obligan. Entonces, allí creo que sobresalta la pregunta que usted me dice, porque si estaría inhibido o motivado a cometerlo, dice que dice el 121, no matar, el que matare a otra persona, ajá, sí, pero si me están obligando, y si me dicen, si no... Pero dejemos a un lado el hecho de que se vea en la obligación o en la necesidad, sino ajá, que per se, por sí mismo, se vería motivado o pues, inhibido a cometer un hecho delictivo. Yo mencionaba el robo, el hurto, porque es algo con mayor facilidad se podría ver una persona vinculada. Pues entonces yo me hubiera motivado, porque si me pongo en una condición de menor de edad, desconozco ciertas cosas. Sé que es malo, porque así me lo dicta el sentido común, pero desconozco que existe una ley. Y más si no fui a la escuela o si fui y no aprendí bien. Entonces, yo me hubiera... ¿Usted cree que un adolescente no sepa que el robar es algo malo y que es hasta delito? Claro que sí, pero no son conscientes de las consecuencias que acarrea el cometimiento de dicho delito. Y eso es lo que hace que muchas personas vengan a comprender la magnitud del asunto hasta que ya están metidos en el embrollo. Por eso es que la sanción es menor en el adolescente, por lo que usted acaba de mencionar. Exacto, y es comprensible en ello. Por eso es que la sanción es menor, porque su grado de comprensión de la sanción, de la pena, no es igual a
a como la concibe un adulto. No es total, correcto. Pero no es en todos los casos, Oscar Armando. Es, digamos, en casos donde, por ejemplo, va a depender de factores de edad, de factores de maduracional, de factores socioculturales. Por ejemplo, usted mejor conocerá a sus hijos. ¿Usted tiene hijos menores? Todos menores. Todos menores. Usted sabrá cómo ha educado a sus hijos, hasta qué grado sus hijos comprenderán de lo que estamos hablando, pero hay otros hipótesis que andan en la jugada más adelantados que a ver quién. ¿A qué se deberá esa diferencia? Al nivel de importancia, considero yo, ¿verdad? Y le voy a hablar por lo que me sucede a mí. Eso se deberá al nivel de importancia que los padres le dan a la educación de sus hijos. Si la cosa fuera que nosotros todos asumiéramos el rol que nos corresponde y nos encargáramos de darle, para empezar, los valores como tienen que ser, y nosotros fuéramos que a la vez de expresárselos, le demostramos a ellos que somos seres, somos agentes de bien para la sociedad, considero que fuera mínimo el asunto. Pero aquí existen muchas cosas. Desde la guerra para acá se comenzaron a gestar este tipo de situaciones con las maras y pandillas. Entonces, eso viene acarreando que la desintegración familiar es un aspecto que enmarca mucho padre que es irresponsable, madres que dejan abandonar a sus hijos, y estos crecen. Entonces, esa es una situación que influye en gran manera para que un menor se meta al mundo al bajo mundo, pues a delinquir. Y pues, si la cosa fuera diferente, ¿por qué vemos gente, y con el respeto que se merecen los dos sectores que voy a mencionar, por qué las personas que viven en una comunidad son más proclives a cometer delitos que aquellos que viven en y si nos damos cuenta, también los que viven en el escalón, los papás tienen conocimiento, son letrados y tienen mejores posibilidades de vida en el aspecto económico, cometen delitos, pero es diferente el asunto. No se va a comparar nunca, y eso es un factor que influye mucho. Pero son otra clase de delitos, motivados por otras circunstancias, exacto, así es. Motivados por otras condiciones. Vamos a ver, Xiomara, ¿usted quería hablar? ¿No se escucha? Xiomara, ¿no se escucha? José Miguel. Sí, no se escucha, quería comentar. Bueno, respecto a esta situación, debemos de recordar que el nivel de desarrollo cultural, social, económico, de valores, es diferente en cada población, inclusive en la población juvenil. Va a depender, por ejemplo, del medio en el que se desenvuelva. Bajo las circunstancias, por ejemplo, de que cómo interactúa con su medio ambiente de forma directa, o si interactúa lo menos posible en ese medio ambiente. Es decir, que participe más de las actividades fuera de la casa, con sus vecinos, con quienes son sus pares, y que estos lo influyan. Entonces, todos esos factores van a depender del alto grado de desarrollo en el que los jóvenes, los adolescentes, se vayan involucrando, desarrollando en su proceso de aprendizaje de valores positivos o negativos. Pero en todo caso, la ley penal no prevé esa forma de evaluación. Sí se pueden hacer esfuerzos de hacer un examen, una evaluación del grado de desarrollo que pueda presentar un adolescente para motivarse frente a la norma penal. Pero me atrevería a decir que estos exámenes
rara vez van a ser muy contundentes o muy asertivos en cuanto a lo que se busca. Es por eso que la ley penal juvenil de un solo tajo dijo, bueno, al rango comprendido entre los 12 y los 16 años de edad le voy a poner una sanción diferente de tiempo. Mientras que a los de la franja de 16 a los 18 años van a tener la mayor sanción penal juvenil en el internamiento, que puede llegar hasta 15 años de internamiento. Esa es la razón, porque el grado de desarrollo entre ambos sectores es completamente distinto. Entonces lo que hace la ley penal juvenil es, en primer lugar, reconocer que no merecen una sanción igual que a los adultos. Y en segundo lugar, al reconocer dos franjas de edades, en la ley penal juvenil lo que le está diciendo es que ninguna de esas dos franjas de edades van a ser iguales. Hay un desarrollo, un desarrollo evolutivo completamente diferente, completamente distinto. Si nosotros viéramos las estadísticas de involucramiento de hechos delictivos, según la clase de delito, vamos a ir viendo de que hay franjas de edades en las que no vamos a encontrar relación delictiva. Por ejemplo, de los 12 a los 14 años, 12, 13 años. Nula relación de actividad delincuencial, por ejemplo, en materia de delitos contra la vida, contra el patrimonio. Después de eso habrá que valorar, como decía Oscar Armando, que el aspecto de coacción a la comisión del hecho delictivo, porque ya sabemos que cualquier hecho delictivo realizado por coacción la persona no es culpable. Quiero ver el comentario que puso Verónica. Sí, comparto lo que menciona Verónica. Es decir, hay otros factores que son los que vienen a incidir en la delincuencia juvenil, más allá de que puedan convivir con solamente uno de los padres, sino que vienen siendo factores más que todo de carácter de pares. Es decir, si pueden convivir con ambos padres, con un solo padre o ninguno de los padres, pero si tiene de amiguitos al que es el mero jefe de la clica o de la pandilla, entonces, ¿qué esperamos? ¿Verdad? ¿Qué se puede esperar? Es decir, esta persona está más proclive, no digo que esta persona está destinada a ser delincuente, sino que estoy diciendo, esta persona está más proclive a verse relacionado con hechos delictivos. Posiblemente no por el hecho de que sea el líder de la clica, sino que por ser el amigo de él. De decir, le voy a hacer el favor de verme relacionado con el hecho delictivo, ¿verdad? Y no lo miran como que van a hacer un hecho delictivo, sino que simplemente como una aventura por hacerle un favor a alguien, al par. Es decir, cuando hablo de par es la persona que se asimila a la identidad de la persona. Pues bien, volvamos al aspecto principal. Entonces, la prevención general positiva es, la prevención general negativa es el hecho de el ejemplo que da la ley penal para evitar que alguien se vea involucrado en hechos punibles. Entonces, si yo sé que matar, que lesionar, que cometer cualquiera de las figuras delictivas que está allí en el Código Penal me va a acarrear una responsabilidad penal, me va a acarrear una pena, y a la par de eso una inhabilitación de mi cargo, de mi profesión, yo ¿por qué lo voy a cometer? Distinto va a ser que haya una motivación coactiva
o de necesidad de cometer el hecho delictivo, como por ejemplo, defensa personal, un estado de necesidad justificante o exculpante, una coacción, una situación de desconocimiento del injusto, una situación de perturbación mental, etcétera. Entonces, pero esos son otros temas. Esos son temas que impiden la responsabilidad penal, impiden el comportamiento penal, sino que son aspectos que están relacionados más que todo con el carácter de si estaba o no estaba motivado la persona a la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, la persona que mata porque sí, porque sabe que es el medio para poder aspirar a una jerarquía dentro de una pandilla. Obviamente que él está motivado para matar. Pero diferente es cuando alguien lo hace por defensa personal. Diferente es que alguien tenga que robar algo o hurtar algo por necesidad de salvaguardar la alimentación de su familia, de sus hijos, etc. Les voy a contar un caso de un asalto que hubo en el Paseo General Escalón, en donde 3 personas ingresaron a una farmacia en el Paseo General Escalón y asaltaron esta farmacia. Entraron los 2 delincuentes adultos y exigieron el dinero de la caja. Y los iba acompañando una joven. En las cámaras fotográficas se mira a la joven que estaba ahí, pero la joven no hizo ninguna intervención que denotara un involucramiento directo con el hecho delictivo. Pero sí se denotaba que andaba acompañando a los sujetos. No se denotaba que estuviera haciendo función de vigilancia, no se denotaba que estaba ejerciendo alguna acción de coacción, sino que simplemente estaba ahí parada, como anonadada de lo que estaba sucediendo. Es decir, se denotaba como que quizás ella era una casualidad que había llegado a la escena del delito en acompañamiento de los otros 2 sujetos. Sin embargo, de repente se le ve una reacción cuando mira los botes de leche. Y entonces viene y agarra uno o 2, no me acuerdo, no sé. Y se los lleva. Cuando ellos se retiran, se los lleva. Pero los detienen a los 3 sujetos y los procesan. Tanto es así del tiempo que ha transcurrido que no me recuerdo si la joven era adolescente o era mayor de edad. Yo creo que era mayor de edad. Pero en la investigación del proceso se logró investigar de que ella tenía un recién nacido. De pocas semanas o de pocos meses. No recién nacido, sino que un bebé de pocos meses. Y que ella vivía en una situación de pobreza bastante extrema. Y que lo único que se había sustraído de la farmacia en el atraco era este bote o los 2 botes de leche. ¿Para quién creen ustedes que iban los botes de leche? Para darle alimentación a su hijo. Es decir, para obtener un provecho personal, no. Era para tercero. Pero se sintió ella en ese momento como en una situación de necesidad. Es decir, alguien podrá decir, mire, pero puchica, se puede hacer el esfuerzo por trabajar y que no sé, ¿y cuánto cuesta un bote de leche? Hay personas que ni siquiera logran comprar un bote de leche, sino que andan comprando las bolsitas pequeñas para el día a día. Licenciado. Hola. De lo que usted menciona, pues existe una banda de hombres y mujeres, pero es en su mayoría mujeres, sí, que andan hurtando en los super selectos. Si algunos de nosotros hemos entrado allí, pues hemos visto en una ocasión algunos rótulos allí, algunos
tableros repletos de fotografías de personas que han sido sorprendidas hurtando. Sí. A esa banda se denominan las negras. Llegan a traer casos patacones, producto de belleza, rasuradoras y producto caro. Entonces, ¿con qué fin lo hacen? Lo hacen para revender, que es el producto que comúnmente se compra a bajo precio aquí en el centro. Sí. Entonces, cuando ellos son interceptados y la seguridad les pregunta... ¿Por dónde lo venden? Disculpe la propaganda. En el centro lo van vendiendo los ambulantes. Entonces, estas personas dicen eso, refieren, de que lo quieren para su familia, que lo hacen por necesidad, cuando realmente, pues, no estoy metido en el asunto, pero no creo que lo hagan por necesidad. Claro, hay un modo operandi ahí. Es un modo vivendi que ellos tienen ya. Sí, entonces el modo operandi de ellos es ese, pero en la investigación de este caso en particular, todo concordaba. Ella tenía un bebé de brazos, de escasos 1 o 2 meses, vivía en condiciones precarias y la leche era para el bebé. Ahí estaban los botes de leche, o ahí estaba el bote de leche, ya en uso, cuando ella la detienen. Entonces se vio aquella situación de necesidad. Los otros 2 sujetos no, ¿verdad? Los otros 2 sujetos sí, condenados completamente, ¿verdad? En el caso de la joven, ella fue declarada exonerada, ¿verdad? Por un estado de necesidad justificante. Ok, entonces estos son los fines que cumple la sanción penal juvenil. Fines de carácter muy individual en la reinserción social y un fin de carácter general que es disuadir a la población a que cometa hechos delictivos. Pero esta disuasión para la no comisión de hechos delictivos, claro, no está dirigido para toda la población, pero sí para la mayoría de la población. Por ejemplo, si el derecho penal no disuadiera a las personas, ¿de cuántos delincuentes hubiese? La cantidad de delincuentes es, según la clase de delitos, pues no rebasa el 50% de la población, ¿o sí? ¿A qué porcentaje creen ustedes que corresponde la delincuencia de nuestro país? ¿A un 20%? ¿15%? Pero ¿a quién le llama usted delincuentes? ¿A quién se refiere? Vamos a ver, por eso estoy diciendo, según la clase de delito, estamos hablando de delitos de homicidio, delitos de extorsión, delitos de lesiones, de robo, hurto de vehículos. Según la clase de delitos o según la totalidad de delitos, eso implica una totalidad respecto a la población de personas involucradas. ¿Qué cantidad de personas involucradas en hechos delictivos respecto a la población podrá haber? ¿Es mayor la población que no se mira involucrada en hechos delictivos? Debe de ser así. Debe de ser así, ¿verdad? Y no estaríamos en un mejor destino que nos encierren a los que no cometemos delitos, ¿verdad? ¿O no? Claro. Entonces, por eso menciono la prevención general en cuanto a disuasión del hecho delictivo frente a la sanción penal, sí cumple su finalidad, pero no así en aquellos que sí ya se miran que ya andan metidos en hechos delictivos. ¿Estos cómo se van a disuadir? Solo están esperando que dé la vuelta a la policía para cometer el hecho delictivo, ¿verdad? A ellos ya no les interesa. Además, el delincuente no anda pensando en que lo van a detener y que lo van a sancionar. Está pensando en salirse con la suya, nada más. ¿O no? Pues ese es el modo vivendi de un delincuente. Sí. Entonces, diferente es con los delitos imprudentes. Los delitos imprudentes son de forma distinta.
porque el infractor del delito imprudente, háblese conducción peligrosa de vehículo automotor, por ejemplo, está pensando en que se va a pasar el alto y que no va a tener ningún problema, ¿verdad? Y desde el momento en que está cometiendo esa situación, ya de antemano está infringiendo las normas de cuidado. La prevención del debido cuidado ante la infracción de tránsito y el incumplimiento, la infracción propiamente de las leyes de tránsito. Más adelante, cuando lo detiene la policía, dice, ay, sí, discúlpeme, es que no me fijé en la luz, ¿verdad? Etcétera. Tampa, ¿verdad? Lo que pasa es que andamos en un mundo tan agitado que ya esos aspectos ya no los vemos como un factor muy normal, ¿verdad? Muy bien, pasemos a otro tema entonces, o a otro subtema, mejor dicho, que tiene que ver con qué principios son los que entran en juego en la imposición de las medidas definitivas. El primer principio que encontramos es el principio de legalidad. Y aquí volvemos al tema de las medidas cautelares. Allá también habían principios y uno de estos principios era también el de legalidad. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál será la diferencia acá con el principio de legalidad? ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál será la diferencia? No hay ninguna diferencia, porque en el principio de legalidad lo que le interesa es que la sanción penal juvenil, como la medida cautelar que vimos como medida provisional, estén expresamente determinadas en la ley, de forma previa, de forma escrita, de forma precisa y de forma inequívoca. ¿Comentarios al respecto? Por mi parte, ninguno. Ok, pasemos a otro principio entonces. Principio de proporcionalidad. ¿Qué significa este principio de proporcionalidad? Y lo vimos cuando desarrollamos las medidas provisionales. Pero aquí, a pesar de que cumple los mismos subprincipios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, el contenido de cada elemento se va a llenar de manera diferente. Por ejemplo, en el principio de idoneidad significa cuál medida definitiva va a ser la que tiene el mejor carácter sancionatorio. Allá en la medida cautelar era cuál medida tiene la mejor idoneidad para mantener vinculado a alguien al proceso. Aquí es para sancionarlo. ¿Cuál es la más idónea para sancionarlo? ¿Cuál creen ustedes que es la más idónea de sanción? La que no violente, aquella que indica el indubio pro reo, la que sea más beneficiosa para él. No, porque ya el indubio pro reo ya se venció. Ya estamos imponiéndole a alguien sanción es porque ya fue declarado responsable. Explíqueme eso que ya me confundí. Vamos a ver. Como estamos hablando de medida definitiva, que es el equivalente a la sanción, para que se pueda aplicar una sanción, alguien tiene que ser declarado responsable.
¿Entendido? Por lo tanto, si alguien fue declarado responsable, es porque ya la presunción de inocencia se venció. Ah, ya le capté. Sí, gracias. Ok, entonces, ¿cuál sería la medida definitiva o la sanción más idónea para sancionar a alguien? La menos... La más idónea, la más idónea en una sanción es la más gravosa. No es lo contrario. No, la más idónea, de sanción. De sanción. La más idónea para sancionar. Pues sería la prisión, ¿verdad? Que sería el internamiento. Perdón, internamiento. Ahora, en contraposición a esta tenemos otro subprincipio, que es el de necesidad. La necesidad está dirigida a la parte de la prevención especial positiva, que es cuál es la que está más orientada a los fines de inserción social. Licenciado, Uh-huh. usted menciona lo de la reinserción social cuando en el documento que usted tiene aquí dice que tratándose de menores no se puede hablar de reinserción porque ellos todavía no están reinsertados. Es lo que estamos hablando a un principio, de que es discutible el término reinserción e inserción. Es decir, algunos podrán decir, uy, el licenciado Sigourney hablando de reinserción, por eso les decía así el comentario. Miren, este documento yo lo hice, yo creo que no tiene fecha ahí. El documento creo que no tiene fecha. Pero este documento lo hice ya hace algo de tiempo. Y claro, mi forma de pensar es diferente a este momento. En cuanto a que va a depender de cada situación del adolescente, y de edad sobre todo, de que podemos estar hablando de que no esté insertado socialmente en algunos aspectos, como por ejemplo en el aspecto laboral. Por ejemplo, hay adolescentes a los 17 años, ya andan ellos teniendo un desarrollo de generación de forma de vida que tal vez otro no lo ha alcanzado. Ahora, posiblemente todavía no se esté desenvolviendo familiarmente, no se esté desenvolviendo educativamente, pero tal vez sí económicamente. No paga impuestos tampoco, ¿verdad? Bueno, habría que ver cuántos no pagan impuestos, ¿verdad? O que teniendo registradas sus marcas o sus empresas no la pagan completamente. Eso, ¿verdad? Sería discutible, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pues andamos viendo qué le ponemos ahí a la declaración de renta para no pagar completamente los impuestos? O sea, es cuestión de semántica. Entonces, pero digamos que mantengamos el perfil de que es un adolescente que no está insertado socialmente. Entonces, ¿cuál es la medida que mejor se podría estar apegada a esos fines de inserción social? Proporcionarles estudio. Correcto, entonces, como oficio. Pero ¿qué medida es esa? Ya las vimos, ¿cuáles son las medidas? Ya ustedes en estos momentos me deberían estar hablando de medidas por su nombre. Reglas de conducta, orientación y apoyo sociofamiliar. Una positiva, porque se busca... Pero ¿cuál es el nombre de esas medidas? Permítame, busco mis apuntes.
Ahí están en la ley. Provisionales, licenciado. No, ¿por qué provisional? La provisional tiene fin cautelaridad. Estamos hablando Sería ya definitiva entonces. son definitivas. Estamos hablando ya de sanción. Que tengan el mismo nombre, eso es otra cosa. Respecto a las normas de conducta, licenciado. Correcto, reglas de conducta. Es decir, si lo que necesita es continuar su proceso educativo, su proceso de trabajo, su proceso de formación, qué sé yo, de aspectos culturales, entonces pueden ser medidas en medio abierto. Las medidas en medio abierto son las más necesarias para el proceso de inserción social. Háblese de orientación y apoyo sociofamiliar, de reglas de conducta, trabajo, servicio a la comunidad, libertad asistida. Estas 4 medidas son las que mejor pueden favorecer al proceso de inserción social de alguien. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Preguntarle una cuestión. El tiempo se nos está acabando y pues veo que el documento es de 6 páginas. ¿Será que usted nos lo va a compartir? Te lo puedo compartir al módico precio. Interesante. No, son bromas, yo se los voy a colgar. Muchas gracias. He hecho una versión en PDF para que no me lo fusilen. No, hombre, está bueno está bonito Sí. Entonces, ya se los voy a alojar por ahí, en el ¿cómo se llama? En la plataforma, en el tablón. Vamos a ver, para terminar el punto de la proporcionalidad, también tenemos el otro que equilibra, el aspecto de la idoneidad y la necesidad, como es la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué es esto de la proporcionalidad en sentido estricto? Allá lo vimos también en las medidas provisionales. Es que vamos a ver cuál es la gravedad del hecho. Según la gravedad del hecho, así es la sanción, ¿o no? Entonces, según la gravedad del hecho, la gravedad de la sanción, la cantidad de sanción que le podemos imponer, así va a ser la cantidad que le vamos a aplicar. Se trate de medida en medio abierto o se trate de medida en medio cerrado. Por ejemplo, ¿cuánto merecerá de internamiento un adolescente que cometió el delito de homicidio simple? Le puede dejar la tarea. Y la tarea anterior no la hemos visto, pero se me olvidó. Pero veamos esta otra tarea. Nos va a servir para la clase del otro martes. Que el otro martes tienen que presentar el laboratorio, acuérdense. ¿Qué sanción le va a corresponder de internamiento a un adolescente que ya cumplió los 17 años por un homicidio simple? ¿Y cuánto merecería un adolescente que apenas tiene 15 años por un homicidio simple? ¿Está claro? ¿Qué artículos van a revisar? El 128 del Código Penal y el 15 de la Ley Penal Juvenil. Y si quieren más, vean el artículo 17, inciso primero de la Ley Penal Juvenil. ¿Los anotaron los 3 artículos? Sí. Correcto. 128 del Código Penal, 15 de la Ley Penal Juvenil, 17, inciso primero de la Ley Penal Juvenil. Revísenos, son 2 franjas de edades las que hemos mencionado, 15 años, 17 años, y ambos han cometido
el delito de homicidio simple. ¿Qué sanción de internamiento le van a imponer ustedes a uno y a otro? Nos vemos en la siguiente clase. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Feliz noche. Pero me participan Gracias, licenciado. todos, Buenas por noches. favor. Me participan todos. Nos vemos, Emilio. Gracias, licenciado. Un gusto, Lick. Cuídese. Buenas noches. Saludos. Gracias, licenciado. Buenas Gracias. noches, Lick. Lick nos hace el favor de subir la clase, por favor. Sí, siempre la subo. Yo sé, Lick, gracias. Ajá. Vale, pues, está bueno. Buenas noches, Lick. Vale, buenas noches. Buenas noches, Lick. Bueno, buenas noches.